Los cuidados recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, tanto los profesionales como los no remunerados. Entre las trabajadoras del hogar, el 96% son mujeres y un 20% están sin cotizar. Además, los servicios sociales, la sanidad y la educación siguen siendo sectores muy feminizados. Para miles de mujeres, al trabajo fuera de casa se le suma la crianza y la atención a los familiares mayores e incluso dependientes. Son labores que sostienen nuestra sociedad, pero siguen invisibilizadas, incluso más en los pueblos. En la semana del 8M, la otra arista se detiene en las mujeres cuidadoras. Cuidé a mi suegro y a dos cuñadas, a mi suegro y a mis cuñadas y a mi padre. 4 críos, los 2 viejos y una cuñada, que después murió esa y vino la otra. Sin agua en casa, con los viejos, con críos, al río a lavar. Si estabas bien como estabas mal. Así era así la vida. Pero no creas que era yo sola, ¿eh? De acá ya éramos todos. Estuve trabajando siempre hacia el público, con un supermercado y una fábrica de embutidos que teníamos familiar, de 8 de la mañana a 9 de la noche como mínimo. Una hija. Quizá ahí más disfrutó de ella mi marido que yo, porque yo estaba más atada en el comercio y él viajaba más. Entonces aprovechaba los viajes para llevarla. Yo ya marché con 12 años a cuidar críos a Repelao. Estuve trabajando en hostelería, por Covadonga, por Cangas, en la venta. Estos últimos años con mi hermana, pues aquí tengo 4 ovejas, 12 en concreto, y cuido a mi hermana y ahí vamos tirando una por la otra. En la maternidad decidí cuidar, casi me salía más a cuenta no trabajar y poder cuidar, que no trabajar para pagar a otra persona. El hogar, la ganadería, el campo, un poco... O sea, es que a lo mejor no directamente la educación, pero luego sí que se te exige esa cosa, ¿no? De siempre buena nena y ayudar, ¿no? Soy la que se adapta a los horarios de trabajo y la que se adapta más para el cuidado, sobre todo del peque y de los niños. Entonces sí creo que sobre todo la carga sigue estando encima nuestra. Se ha avanzado, pero queda un poquito todavía. Sí que ha habido cierto avance en cuanto a cocinar, en cuanto a las tareas generales del hogar, pero sí que pienso que todavía la carga mental sigue siendo de las mujeres. Mi madre, que siempre piensa en que no quiere ir a una residencia, ¿no? Yo tengo un hermano que es un poco más mayor que yo, pero sin embargo siempre como que piensa en que en un futuro, cuando ella se jubile, la que voy a tener que cuidar de ella soy yo. Entonces como que todavía creo que sigue habiendo esa perspectiva de que las mujeres tienen que ser las que cuidan. Pues para hablar de todo esto, para hablar de cuidados, de feminismo y de la mujer rural, nos acompañan esta noche 4 mujeres. Ángeles Martínez, socióloga, especialista en género; Vanessa Fernández, directora general de Igualdad, con experiencia en el sector sociosanitario; Carmen Codesal, portavoz de Asturias Feminista 8M; y Carolina Martínez, catedrática de Derecho del Trabajo. Muy buenas noches a todas y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y además de ellas, también nos acompañan estas imágenes que ven detrás de mí. Son parte de un proyecto dedicado precisamente al trabajo del hogar y los cuidados, firmadas por la ilustradora Ana Peñas, Premio Nacional de Cómic 2017, a la que desde aquí agradecemos que nos haya cedido algunos de sus diseños para el programa. Quería empezar esta noche hablando de la cita del domingo, la manifestación del 8M en Villaviciosa. Carmen, la plataforma Asturias Feminista la convoca con el lema "Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista". ¿Qué hay detrás de ese lema, de ese eslogan? Le dimos vueltas y por el contexto que tenemos actualmente en todo el mundo, nos parecía que reciclar ese lema, que es un lema ya de las luchas internacionalistas, antiimperialistas, anticapitalistas, tenía mucho sentido, ¿no? Está en evidencia que de nuevo se vuelve a una forma de habitar el mundo, conquistando, arrasando, expoliando. De nuevo, las mujeres somos siempre las primeras que sufrimos en caso de crisis y guerras. Y luego hablábamos desde lo macro a lo micro, ¿no? También nos gustaba porque
logramos sacar otra vez la manifestación de las ciudades principales y llevarla a la zona rural. Asturias es eminentemente rural, al final. Incluso las ciudades son ciudades pequeñas y con una zona rural amplia, y entonces queríamos hacer ese guiño. Entonces nos parecía muy importante poner en valor el trabajo de todas las que nos precedieron, mujeres muy resistentes que tenían no una doble sino una triple jornada laboral. O sea, ya de mi generación las madres trabajaban fuera de casa, trabajaban en casa, hay huerta, hay ganado y hay cuidados. Entonces, bueno, nos parecía muy importante que con ese lema yo creo que lo englobaba todo. Bueno, esa mirada rural de este año del 8M coincide además con que 2026 es el Año Internacional de las Mujeres Agricultoras, decretado por la ONU. De esto sabe Ángeles bastante. El ámbito rural es un ámbito en el que las mujeres están especialmente, o la tarea de las mujeres está especialmente invisibilizada. Sí, y te voy a contar porque las mujeres rurales hasta los años 90 no empezaron a ser visibles porque realmente no había estadísticas. Y con los estudios también de un sociólogo que es bastante hecho en este tema, que es Luis Alfonso Camarero, se empezaron a ver ciertas cifras de las mujeres rurales. Él llama ayuda familiar, porque esa ayuda familiar esconde detrás todo el trabajo que existe. Realmente las mujeres no es que no hagan nada y se dediquen a la domesticidad, al hogar, sino que trabajan. Como decía Carmen, es decir, se está trabajando y en las zonas rurales, y como una mujer que además comentaba ahí, ¿no?, que decía, no era yo sola, eran todas, porque todas las mujeres se dedicaban precisamente a los trabajos de ayuda, que no eran ayuda, que eran trabajos, y a los trabajos del hogar, con una doble o triple jornada. Y es curioso porque la propia sociología que ha analizado estos temas ha dado incluso nombres a estas generaciones, ¿no?, porque realmente hablamos de generaciones. Hablamos, por ejemplo, de generación soporte, esa primera generación de mujeres que nacieron entre los años 58 y 77, más o menos. Estamos hablando de España. De España, sí. Y que realmente su rol principal era cuidadoras. No tenían nada más que cuidar. No hablamos ni de arriba ni abajo. Y ese, por ejemplo, ese concepto de generación soporte también lo llevó a cabo Camarero, es decir, Luis Alfonso Camarero. Por ejemplo, otro concepto de generación sándwich, que también se utiliza mucho, eso viene de los años 81, de Dorothy Miller, que es una estadounidense. Pero realmente nos hace una visión muy clara, porque el sándwich es como si estuviéramos ahí oprimiendo algo, desde abajo y desde arriba. Pero es un concepto también que realmente no da nada más que una posición dentro de la familia. Pero hay otro concepto que quizá en la sociología latinoamericana lo describe muchísimo mejor, que es la generación pinza, para decir ese concepto de opresión, de problemas también con la cercanía de los servicios, con esa carga mental que también una de las entrevistadoras, de las entrevistadas ha comentado, ¿no?, esa carga mental. Entonces es muy importante también ver que no están solas, que no es un problema individual, que es un problema que tenemos estructural y social. Hablaremos en el programa de alguno de esos conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Qué se engloba? ¿Qué actividades englobaríamos en ese término de cuidados? Bueno, desde el punto de vista del laboralismo nos interesa, yo tengo más o menos 3 grandes colectivos, ¿no?, que serían los cuidados no remunerados, esos que asumen tradicionalmente las mujeres, las madres, las hijas, las nueras, que tienen una repercusión, claro, nuestra perspectiva es sobre todo en qué medida esa responsabilidad tan inmensa, ese soporte vital, repercute en aquellas mujeres que o tienen que trabajar, porque no le queda más remedio, en un negocio familiar, en una explotación agraria, en ese trabajo de ayuda, que al final es realmente también soporte económico, y de qué manera eso dificulta, entorpece, y lo ha dicho por desgracia la más joven, que eso al final acaba desembocando o bien en el abandono del empleo o sencillamente en todas las brechas que se derivan de los tiempos que dedicamos, esa disparidad de los tiempos que dedicamos al ámbito profesional y al ámbito familiar y personal. Luego habría ese segundo gran eje, que es el de los cuidados remunerados, el del trabajo de cuidado profesionalizado
poco reconocido en su profesionalidad y en su exigencia de cualificación, y también precario, pues con jornadas parciales, con mucha rotación, con empleo temporal, con salarios pues de minusvaloración, o que expresan la minusvaloración de esos trabajos, con estresores de género, con esas triples jornadas, porque cuidas, esa expresión de ¿quién cuida a los que nos cuidan?, ¿no? Tú cuidas, pero en tu casa necesitas que te cuiden también a tu familia, a tu entorno. Entonces trabajas cuidando y luego cuidas. Y luego, por último, pues estaría el empleo doméstico, ¿no? Que a veces no se deslinda bien, precisamente por esa falta de reconocimiento de la profesionalidad o falta de profesionalización, que queremos subsanarlo, queremos remediarlo, queremos que tengan certificados de profesionalidad, que se les reconozca la experiencia, el tiempo o la cualificación, porque han hecho un ciclo formativo, ¿no? Y hay testimonios de cuidadoras que dicen: yo no soy tu chacha, yo tengo... Porque a veces se confunde, pero el empleo doméstico sería, digamos, un tercer nivel de escalón de precariedad, ¿no? Sin profesionalización, con muchísima opacidad, con dificultad de contar con datos sobre empleo irregular o trabajo de las internas, situaciones que viven en los domicilios, en los hogares domésticos. En fin, son como tres bloques gordos que son, pues eso, la madre de todas las batallas, de todas las tormentas. Voy a pedirle a Vanessa una última reflexión a modo de introducción sobre el tema de los cuidados. Se dan habitualmente en los ámbitos domésticos, son vitales para el sostenimiento de las familias, pero también deberían de serlo para la sociedad, o también lo son para la sociedad en general. Es decir, no es un asunto meramente privado, sino que es un asunto público. Eso es que al final el cuidado es todo, es como la base de nuestra sociedad, es en lo que nos sustentamos. Al final los cuidados son un derecho social. Y al ser un derecho social, lo que implica es que hay que dotarlos de presupuesto, hay que dignificarlos, hay que ponerlos encima de la mesa, y eso no es cuestión de las mujeres, que es en las que recaen mayoritariamente. Es que los cuidados es una corresponsabilidad de las instituciones, de las empresas y, por supuesto, de los hombres. Por eso tenemos, desde las instituciones, que es en la parte en la que me muevo yo, lo que tenemos que hacer es hacer ese esfuerzo de dotar los presupuestos para dignificar esos cuidados. Pues decía, vamos a confirmar con datos esto que se está diciendo. Los datos evidencian que los cuidados recaen habitualmente sobre las mujeres. Nos hemos fijado en un informe de la ONG Intermón Oxfam, es de 2025 y está basado en más de 4.000 encuestas. Concluye que son las mujeres quienes mayoritariamente se encargan de la crianza y de la atención a mayores y a dependientes. Pues sí, según este estudio, del cuidado de hijos e hijas se encargan siempre o casi siempre el 37% de las mujeres frente a menos del 6% de los hombres. Además, el cuidado de personas mayores o dependientes lo asumen 4 de cada 10 mujeres de forma habitual, en contraposición al 24% de los hombres. Estas labores recaen principalmente en mujeres de entre 55 y 64 años, esa conocida como generación sándwich a la que aludíamos anteriormente. Mujeres de mediana edad, atrapadas entre la crianza y los cuidados a sus progenitores o suegros. La desigualdad también persiste en las responsabilidades domésticas. Un ejemplo, más de la mitad de las mujeres consultadas afirma que casi siempre ponen la colada, mientras que solo el 13% de los hombres asegura asumir esa tarea. 2 de cada 10 mujeres declaran haber interrumpido sus estudios para asumir cuidados y apenas la mitad de las mujeres se declaran satisfechas con su vida laboral frente al 65,5% de los hombres. Los datos constatan que las mujeres pagan las consecuencias de todas estas cargas. Su bienestar emocional se sitúa en el 67%, 10 puntos por debajo del de los hombres. Hacen menos ejercicio, tienen más déficit de sueño y disfrutan menos del tiempo de ocio que los hombres. Pese a la evidencia, este informe de Oxfam Intermón señala que únicamente 1 de cada 4 hombres reconoce la desigualdad en el hogar como un grave problema. Y ojo, porque son los chicos de entre 16 y 24 años los que perciben menos brecha. Solo un 15% la considera problemática.
La mitad de los chicos y chicas cree que las desigualdades en España son grandes o muy grandes y más del 60% están convencidos de que la paridad es necesaria para crear una sociedad más justa. Son datos del Barómetro sobre Juventud y Género presentado hace tan solo unos días por la Fundación FAD. Un informe que, eso sí, también presenta una cara B. El desprecio al feminismo se dispara. Se empieza a afirmar que en la lucha por la igualdad nos estamos pasando de frenada y ahora se perjudica a los hombres. Aquí hay más o menos la mitad de la muestra cree que esto es así. O como la violencia de género está discriminando a los hombres. Se ha perdido la presunción de inocencia a los hombres o los hombres están desprotegidos frente a las denuncias falsas. Pues ahí están algunos de los datos. ¿Qué es peor? Que haya... Que las tareas de los cuidados sigan recayendo mayormente en las mujeres o que haya hombres, y entre ellos muchos jóvenes, que consideran que eso no es un problema. Yo es que, para empezar, lo que me gustaría apuntar es que daros cuenta que los hombres construyen su masculinidad renunciando y distanciándose del cuidado, sobre todo los que son más arduos, los que llevan más tiempo. A nosotras se nos disfrazó, la gran Silvia Federici lo decía, se disfrazó de amor aquello donde no había salario, donde no había reconocimiento laboral, donde no había derechos. Entonces, ahora hay una peligrosidad de lo que decía la chica en la entrevista, de qué buena chica, qué buena, qué bien lo estás haciendo, qué buena nena. Pues no, entonces eso les hace perder al final privilegios. Y al final hay, yo creo que 3 ejes en los que se ve claro dónde recae al final los cuidados, es mujeres, el de género, el de raza, que luego también vemos que son casi todo mujeres migrantes las que al final, desde los 70 se peleaba, pero ahora lo vemos que la incorporación de la mujer blanca a estudios y a trabajo fue gracias al peso que recayó sobre ellas del trabajo de cuidados no bien remunerado, y el de la edad, que también se hablaba ahí en la estadística. La gente joven cuida menos y no se da cuenta de algo fundamental, que todos somos interdependientes y en algún momento de nuestra vida, en toda nuestra vida requerimos cuidados sanitarios, cuidados para poder tener el día a día, para poder comer. Entonces, ahí está, yo creo que la clave que quiero dar desde el feminismo. Yo creo que para mí son importantes las dos cosas. Por un lado, porque no se está poniendo otra vez en valor todo lo que tiene que ver con los cuidados. La gente joven cree, o parece creer por esa encuesta, que los cuidados son algo que se da por hecho y que ellos no van a necesitar o no sé. Y por otro lado, eso, la imagen de que la igualdad no es necesaria, que todo está conseguido, pues creo que va un poco de la mano. La gente joven ahora, que me llama la atención porque también en esa encuesta decía que sí reconocen que hay desigualdad, pero sin embargo están contra el feminismo. O sea, creo que hay un acoso y derribo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con redes sociales y demás, sobre lo que es el feminismo, que no hay una desvirtuación del concepto. El feminismo al final es igualdad entre hombres y mujeres, es que no estamos buscando que las mujeres sean superiores ni ninguna de esas cosas y bulos que andan por ahí por las redes. Entonces, la gente joven está recibiendo muchísimos mensajes contradictorios. Por un lado eso, que la igualdad no es necesaria, que las feministas estamos ahí en contra de los hombres, y por otro lado también reciben mensajes otra vez de que los cuidados tienen que recaer en las mujeres y que está bien que recaigan en las mujeres. Esta nuevo, no recuerdo muy bien el técnico, Tradwife, eso. Que sale ahora por las redes de La Buena Mujer, que me parece buenísima la campaña del Ministerio de Igualdad que sacó ahora con el 8M, porque te pone ahí en eso, en cómo tiene que ser una buena mujer, y todo lo que esté fuera de ahí pues no entra de los cánones que se esperan, y volvemos ahí. Yo creo que desde el feminismo tenemos que estar mucho más en las redes sociales y contrarrestar con pedagogía, no desde la violencia como hacen otros sectores, estos mensajes, y lo dice una persona que no es especialmente muy ducha ni le gustan mucho las redes sociales, pero creo que tenemos que ocupar esos espacios para que por lo menos la gente joven pueda reflexionar y tener un pensamiento crítico. Alguna de vosotras trabaja con jóvenes, no sé si percibís eso que dicen las encuestas o lo percibíais cuando tratabais con ellos, y la pregunta que me hago es que los jóvenes se vayan teniendo estas percepciones contrarias al feminismo. Es un problema de presente, pero entiendo que sobre todo es un problema de futuro, porque esos jóvenes se van a hacer adultos. Sí. Y eso lo van a arrastrar.
La verdad es que yo que he trabajado con jóvenes, porque ahora tengo la ventaja de poder estar jubilada, pero en mi actividad profesional realmente veía en el día a día cómo en muchos discursos iban radicalizando, ¿no? En jornadas que hacíamos con el 25M, pues siempre, 25N, siempre había críos y crías que, bueno, que decían que la violencia de género no existía. Yo a estas generaciones que están diciendo que si el feminismo, feminazis nos llegan a llamar, o de la violencia de género que no existe, les daría un poco de historia, ¿no? Y de dónde venimos. Porque realmente hasta el año 75 existía el permiso marital. Y eso suponía que la mujer no podía tener un trabajo, no podía abrir una cuenta. Y en esa época, pues bueno, sobre todo en los años 80, empezaron las mujeres a incorporarse poco a poco en el trabajo. Y esas mujeres ahí tuvieron que dividirse un poco esa doble jornada entre el trabajo, que viene ahí un poquito el cómo nos hemos encargado de estas dobles jornadas o esa generación sándwich que nos ha explicado antes Patricia. Pues realmente esa generación que ha nacido en los años 80 ha tenido que realmente dividirse. Hay algunas autoras que hablan, llaman como la revolución estancada, ¿no? Porque las mujeres hemos conseguido incorporarnos al mercado laboral, pero no hemos conseguido romper esas cadenas de los cuidados, que no son nuestras, no somos amas de casa, no hemos nacido con una bayeta en la mano. Realmente es una revolución que no está estancada, yo diría que es una revolución permanente. En un mundo ideal, esos cuidados, por volver al tema de los cuidados, que es al fin y al cabo el leitmotiv de este programa, ¿esos cuidados deberían recaer en el Estado? ¿O no es malo per se que la familia se ocupe de ellos, pero de una manera más equitativa, entiendo? Tiene que ser parte y parte. O sea, las redes comunitarias, o sea, desde el feminismo se aboga a que haya una red comunitaria, un asumir, o sea, lo que queremos es avanzar a una sociedad de cuidados, una sociedad en la que se tenga en cuenta todas esas necesidades que tenemos para vivir y que tienen los demás, pero repartido, obviamente, y apoyado con las instituciones y con el Estado. Tiene que pasar también por un poder legislativo y por unas leyes que lo sustentan, porque hay muchas veces que no se cuida bien, que la persona en la que recae el cuidado o no lo sabe desempeñar, o cuida mal porque no le gusta cuidar y le tocó ese rol. Y luego también hay veces que el cuidado, a la persona a la que se cuida, también puede ejercer un abuso a esa persona que lo ejerce y ejercer una violencia. Entonces, el que haya un té con té, que yo creo que es algo que debería aspirar cualquier sociedad democrática, es en el que sigan existiendo las redes de cuidado vecinales, comunitarias, sustentadas también con leyes y con recursos del Estado. Claro, a mí me interesa mucho esa parte porque, bueno, yo aquí veo un montón de cosas que en realidad son paradójicas, ¿no? Por un lado, yo siempre digo o llego a la conclusión de que todas estas cuestiones tienen que ver con la educación y se ha hablado de pedagogía, muy importante, pero resulta que otras fuentes de datos, Eurofound, Eurostat, OIT, Instituto Europeo de Igualdad de Género, todas las que podáis imaginar y más, constatan que en todos los países de la Tierra, incluso los más igualitarios, Islandia, las mujeres dedican más horas que los hombres, con lo cual yo me pregunto, ¿verdaderamente solo depende de la educación y de la pedagogía? Porque pensamos que los nórdicos y los países más avanzados van por delante también, ¿no?, en crear esa cultura que rompa esos estereotipos, que sea igualitaria, que enseñe que el cuidado no es una cosa que le toca a alguien porque le ha caído del cielo, sino que nos tenemos que cuidar todos, al final a todos nos va a tocar cuidar. Y yo veo en contraste con todo esto que se dice, que hay muchos chicos jóvenes y muchas personas jóvenes, lo veo en mi alumnado, lo veo en hijos de compañeros, que los chicos también están concienciados del cuidado. Entonces, a veces, ¿hasta qué punto? Y esto sé que a lo mejor puede parecer que no es políticamente correcto, ¿no? Pero esto lo hemos hablado en casa, somos 5, 3 chicas, 2 chicos, una madre que ha trabajado toda la vida, abuelas que han trabajado toda la vida, abuelo más machista, pero el padre tampoco tanto. ¿En qué medida el que haya personas jóvenes, chicos y chicas jóvenes, que piensen que el cuidado tiene que seguir recayendo sobre la mujer, no tiene cierta responsabilidad el entorno familiar también? La madre,
la madre, que es la que educa también. Bueno, debe educar el padre también, ¿no? Por supuesto, debe educar el padre y la madre. Pero pienso que toda esa educación y esa pedagogía la tenemos que hacer recaer sobre las escuelas, sobre educadores, que ya lo hacemos en la medida que podemos. A mí ya me tocan un poco mayores, ya vienen educados de casa, pero en las familias también es muy importante. Y luego otra cosa, cuando pensamos en quién debe asumir el coste de todas estas cosas, ¿no? Lo estamos repartiendo fundamentalmente entre las personas que cuidan, formal o informalmente, compaginando mejor o peor, las empresas, y cuidado aquí, porque claro, tenemos mucha legislación, pero yo que oigo a las dos partes de las relaciones laborales, a la parte sindical, a la parte de poder político, poder público, legislador, administración, y oigo también a las empresas. Y claro, si todo lo hacemos recaer en las empresas, algo va a fallar en algún momento. Luego hablaremos de las empresas. Y naturalmente el Estado, pero claro, al Estado le estamos pidiendo continuamente que ponga dinero, que ponga dinero, que ponga dinero, que ponga medios, que lo tiene que hacer, pero a veces no reparte los bienes escasos de los ingresos. Voy a abrir otra ventana al medio rural, a la mujer rural. Vanessa, ¿ibas a decir algo? No sé si no, que al final, como se educa es con el ejemplo. Se educa con el ejemplo en las casas y se educa con el ejemplo y con la información que das en el ámbito más educativo, más escolar. Yo quería poner en valor en este sentido el programa Coeducastur, que me parece la forma que tiene de llegar las instituciones y esa igualdad a los colegios, ponerlo en valor porque hay un profesorado en Asturias maravilloso, con una implicación en igualdad fantástica, hay unas profesionales también en la Dirección General de Igualdad que trabajan esos contenidos y demás, y yo creo que al final, para conseguir ese cambio, esa visión de que los cuidados no son de las mujeres, aunque tú lo veas en casa, también está ahí, en que te den esa otra parte y que tú puedas ver como normal que los cuidados los hace alguien más, en este caso pues los hombres. Vamos a volver a las mujeres rurales y luego seguimos. Vamos a mostrarles ahora dos mujeres de diferentes generaciones asturianas, compaginan el trabajo en el campo con el cuidado de sus familiares. Pero antes queremos hablarles de una iniciativa que desde hace algunos años trata de mejorar la calidad de vida de las mujeres, de las villas y de los pueblos de Asturias. Nos referimos a Tiempo Propio. El Instituto Asturiano de la Mujer creó en 2002 el programa Tiempo Propio para que mujeres de más de 50 años de concejos pequeños se cuiden, se dediquen tiempo y lo compartan. La iniciativa derivó en una asociación que hoy coordina la pedagoga Begoña Donaire. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué hacen las mujeres en Tiempo Propio? ¿Actividades, talleres? Las mujeres en Tiempo Propio lo que hacen es compartir su tiempo propio a través de distintos talleres, excursiones, pero sobre todo eso, se reúnen una vez a la semana para distintas formaciones. Una vez a la semana para distintas formaciones, pero luego a lo largo de la semana pues se pueden reunir con otras formaciones aparte de las que promueve la asociación. Y por otro lado también lo que hacen es ese tiempo de ocio para tomar café o preocuparse unas de las otras, que es lo importante. En los orígenes, Begoña, ¿hubo alguna mujer reacia o quizá más temerosa a participar? Sí, porque bueno, como son de zonas rurales y estaban a veces en pueblos muy pequeños, se hacían las casas de cultura o las antiguas escuelas y iban de unos pueblos y otros. Entonces, claro, no sabían a lo que iban. Porque las primeras pues salían como con mucha energía, como que les había venido muy bien, casi como que hubieran ido a terapia, porque claro, unas con otras hacen terapia, aunque no se ha dinamizado. Bueno, las profesionales que trabajamos con ellas, pues sí, es verdad que solemos ser o pedagogas o psicólogas, y entonces salían muy contentas y entonces animaban a las que eran un poco más reacias a participar. Después de todos estos años, ¿cuál es el perfil de las mujeres que participan en Tiempo Propio?
Hay distintos perfiles. Hay mujeres jubiladas de profesiones liberales que luego, bueno, estando en la zona rural, pues también quieren seguir participando con otras mujeres. Hay mujeres que contribuyen con esas experiencias. Claro, previas. claro, porque además unas con otras, pues bueno, cuando a veces no hay un taller programado, pues ellas hacen esa actividad también, hacen como se autogestionan, que eso está muy bien. Bueno, después de 20 años pues aprendieron a autogestionarse también para tener esos recursos propios también. No sé si nos podrías contar ¿alguna historia que te haya marcado en todos estos años? Bueno, a mí, sobre todo las historias que más me han marcado es cuando llegan al taller o llegan a la asociación, pero que llegan eso, vamos a decir, no con pocas ganas, pero bueno... Con dudas. Para probar. Hay una mujer que dice, y está muy bien, que es la oyente, ¿no? Entonces, en algunos sitios lo que hacen es, va una persona a oír para ver el tipo de dinámicas de trabajo, porque sí que es verdad que ahora no todas pasaron por el programa Tiempo Propio. Entonces, las que pasaron por el programa Tiempo Propio saben un poco la metodología que se usan, pero el resto no. Y llegan y luego dan las gracias. Dan las gracias a las formadoras, dan las gracias a las compañeras, y porque se dan cuenta de cómo benefician, porque parten de estar en casa, de no relacionarse porque están cuidando a un familiar. Y acaban tejiendo esas redes, ¿no? Eso, y es importante, porque es eso, no dejarlas solas tampoco, no dejarlas solas. Begoña Donaire, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches. Mis padres, como era hija única, me enseñaron a todos. Si en mi casa había vaques, pues yo iba a las vaques, a ordeñarles. Si había que ir al monte a ver una vaca que estaba arriba, pues yo subía con 10 años, 8 años. Yo empecé en el 2016 con 22 años, desde cero, porque nos gustaba el ganado. Después a mi hermano le salió un proyecto de trabajo en Cangas sobre una central láctea y ahí me dejó al mando de todo, con 22 vacas y venga. Me casé con 19 años, tuve 2 hijos. Siempre me gustó ser cuidadora de los demás. Cuidé un tiempo a mi suegra, cuidé a mi madre también. Luego una cuñada, hermana de mi marido, que estaba soltera. Yo no estaba preparada para cuidar gente. No me preocupé nunca de mí en el sentido de decir primero mi salud que la de los demás. Hoy en día una mujer vale para llevar una ganadería. Puede ella, e incluso yo que tengo un hijo, puedo compaginar las vacas con el niño. El carricoche conmigo detrás mío constantemente, o si no el niño puesto en la espalda y venga, para adelante. Ahora el peque tiene 8 años y vamos, es los mismos pasos que la madre. Donde va la madre con las vacas, el detrás. Sembraba las patatas, él me ayudaba. Luego había que ensayarles, luego había que sacarles. O sea, en el trabajo grande me ayudaba él, pero lo pequeño era cosa mía. El invernadero me lo puso también muy bonito, pero era yo la que regaba, la que trasplantaba, quitaba, ponía. Y veo los cambios que yo creo que es para mejor, sobre todo para la mujer. No estamos en el olvido, nosotros también podemos, tenemos fuerza, sabemos andar con tractores, sabemos sacar estiércol, sabemos lo mismo que sabe un hombre. Tenía yo cerca de 50 años, empezó lo de Tiempo Propio del Principado, que para mí fue un acierto grandísimo. Todo va evolucionando y todo es bueno. La evolución, el cambio, el mejorar. Es por lo que yo lucho y digo, mientras tenga un hilo de vida, yo voy a luchar por la igualdad. Ahora por lo menos tienes tiempo, tienes cómo organizarte. Y todavía queda tiempo para ir a divertirse, ¿eh? Que no piense la gente que no. Si hay tiempo, tú buscas tiempo y lo encuentras. Dos miradas diferentes, generacionalmente diferentes, pero que al final no difieren mucho la una de la otra. ¿En el mundo rural es más difícil que prendan las ideas feministas? ¿O eso es un prejuicio urbanita? No es prejuicio urbanita. Para nosotras fue muy difícil sacar adelante el colectivo y recuerdo que nos empezamos a juntar pues, con los previos, lo hablábamos antes de aquel famoso 7N que marchamos a Madrid en el 2015 y llenamos no sé cuántos autobuses de Asturias para conseguir ese pacto de Estado del que surgieron todas las leyes que tenemos actualmente, surgieron de ahí. Fue cuando nos unimos y la palabra feminismo es significarte, o sea, decir que hay muchas personas, hay muchas mujeres que vienen a algunas de nuestras actividades, pero hay en otras
en las que no, porque trae la palabra feminismo, o sea, te estás significando. Un pueblo significarse tiene su aquel, al final, el marido, tu madre o lo que sea, tiene el peso. Entonces, es difícil, pero hay mucho más feminismo del que se cree. Al final, lo que estamos es más dispersas, lo que nos requiere es otro sobreesfuerzo para poder juntarnos y para poder colectivizar y para poder desarrollar los proyectos o para poder sensibilizar y visibilizar. Y al final, gracias a eso, se consiguen los recursos. O sea, nosotros, por lo menos en la parte oriental, estamos muy contentas porque esa unión, al final, todas las cosas se consiguen gracias a la colectivización. Al final, cuidar es eso, crear vínculos. La unión hace la fuerza, Ángeles. Sí, bueno, realmente lo ha comentado bastante bien Carmen, ¿no? Cuesta muchísimo más llegar a las mujeres hablando de feminismo. Pero yo creo que estos programas de tiempo propio vienen muy bien porque muchas veces ellas van con una idea y se dan cuenta que son feministas, ¿eh? Porque lo que se trabaja es la igualdad, lo que se trabaja es darles valor, que tomen ellas en cierta forma una autonomía a la hora de decidir las cosas, porque muchas mujeres en las zonas rurales el qué dirán pesa muchísimo, la opinión del marido también pesa muchísimo, algunas tienen que estar compatibilizando esos cuidados, esas tareas para poder encima ir a tiempo propio, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuesta muchísimo más, pero desde luego tengo que decir que hay muchas mujeres feministas en las zonas rurales. Aunque ellas a sí mismas no se aunque ellas no se pongan la etiqueta de feministas, pero sí lo son en la forma de actuar, en la forma de hacer las cosas, porque de hecho son feministas, están trabajando en igualdad, hacen lo que hace un hombre. Eso es feminismo también, esa igualdad entre hombres y mujeres. Cuesta más, pero yo creo que estamos llegando, entre unas y otras, estamos llegando. Yo creo que se llega y hay experiencias impresionantes que con más o menos etiquetas o teorización o background dogmático, llamarlo como queráis, impresionantes. Yo no conozco el mundo rural, soy urbanita, nieta de urbanitas, pero tuve la gran oportunidad a través de la laboratoria y de otros colectivos de estar hace unos años testimoniando y documentando la situación de las jornaleras de la fresa y el fruto rojo en Huelva, jornaleras de Huelva en lucha, y allí he visto un despegue estratosférico de unas chicas jóvenes con el apoyo que Ana Chorri, Anita Pinto, su madre es jornalera y ella es jornalera de Moguer, pues una chica jovencísima, con una madre trabajadora, luchadora, con una madre coraje de esas, pero de libro, pues estas mujeres empezaron a mover, a generar movimiento social, movimiento asociativo y finalmente sindical, y peleando como animales, porque se dejan la piel, han conseguido avances espectaculares, porque no les hacía caso nadie. Un detalle que se repite en varios de los testimonios que hemos oído de mujeres en el mundo rural, sobre todo las mayores, se ocupan de sus padres, de sus madres, pero también de sus suegros. Es decir, esa tradición de que una se casaba y entonces añadía... Lo explico bien, a ver si lo consigo explicar bien. Sobre todo en la zona de Occidente, más que en Oriente, existía la casa o el caserío, que era una forma indivisa de producción, porque era un sistema de autosubsistencia. Entonces, no se puede dividir, entonces se quedaba el mayorazgo realmente, que podía ser hombre o mujer. En muchos casos, si era el hombre, cuando se casaba, pues iba la mujer ahí y, claro, convivía con la suegra, el suegro y algún hermano del marido que también, o hermana, que quedaba por ahí. En los temas de violencia eso es terrible, porque ahora la violencia ya no solamente era con el tema del hombre, sino que puede venir del suegro, incluso de la suegra. Pero en el tema de los cuidados, evidentemente las mujeres asumían, por eso era la generación soporte, porque se sabía que tú ya eras para la casa, para los cuidados. Incluso si eras la mayorazga, que sabías que te ibas a quedar en tu casa, en la casa de tus padres, ya asumías ese rol de cuidadora, que cuando tus padres fueran mayores, eras tú la que ibas a cuidar. Y eso es una perversión, porque realmente hay proyectos de vida que se han quedado en el camino, que nadie les ha preguntado si querían estudiar o querían hacer otro proyecto de vida, y se han quedado ahí enganchadas con los cuidados. Y yo, volviendo un poco a lo del tema del estado del bienestar, creo que ahí es muy importante el estado del bienestar.
Y de hecho la ley de dependencia del 2006 yo creo que fue uno de los pilares fundamentales que se hicieron. Pero es un poco perversa, vamos a decir, porque realmente si hablamos de la población mayores de 65 años aquí en Asturias, si de 1.013.000 a primeros de enero del 95 hablamos de unos 288.000 mayores de 65 años, cuando vamos a los centros de residencia hablamos de 12.000 plazas. Entonces ahí hay una descompensación y si analizamos, por ejemplo, los centros que están dando de titularidad pública o privada, pública pura, hablamos de 26, mientras que de titularidad privada con lucro hablamos de 128, de un total de 198. Entonces ahí hay un problema. Y luego está la casa, la desfamiliarización, es un poco difícil decirlo. Y esto se lo debemos también a un sociólogo, a Spinanders, en esta palabrita. Pues eso que hace que vayamos, cuando seamos mayores, en lugar de ir a las residencias, nos revisten del hogar, de la casa del pueblo, una situación muy idílica. Pero no, lo único que hace para muchas mujeres es una cárcel de cuidados, en lugar de ser algo mejor para el cuidador, es todo lo contrario. Sin embargo, eso tiene muchos inconvenientes. Tú has destacado únicamente el número de centros que hay públicos. Por no hablar y sacar este tema en el Principado de Asturias, es que te salgan ampollas en el alma de los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia. Yo lo estoy viviendo con mi madre y bueno, no voy a hacer yo aquí un... ¿Cómo? Tengo que romper una lanza a favor de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Me consta que están haciendo un grandísimo esfuerzo porque saben que esos tiempos no son los que son los adecuados y están haciendo un esfuerzo, igual que hace unos años en la época de la pandemia se consiguió que los plazos de la dependencia fuesen los que tenían que ser. Ahora con todos los recursos y todo lo que están poniendo en marcha se va a conseguir. Pues ojalá, pero yo te digo, y también te digo porque lo estoy sufriendo yo. A lo que hablabais de los centros públicos y los privados, yo siempre estoy a favor de lo público, pero cuando lo público no llega hay que dar esa respuesta. O sea, quiero decir, cuando lo público no llega, cuando lo público se queda corto y demás y tienes que dar una respuesta ágil, pues tienes que tirar a lo mejor de lo concertado o lo privado. No es lo adecuado y, por supuesto, en un gobierno progresista como el nuestro no es el modelo que queremos. Y somos una población muy envejecida. Yo por apuntar una cuestión a eso. Hablamos de 15 meses de espera para valorar una persona. En el 2024 hubo, las cifras del 2024, 1.400 personas murieron antes de ser valoradas. Y lo que está proponiendo ahora la Consejería de Derechos Sociales son 41 personas que se van a incorporar. Un único administrativo, 11 gestores y el resto de trabajadores sociales. Pero han tenido que reiniciar las solicitudes, han tenido que volverse a formular las solicitudes de personas que ya llevaban más de un año y casi 2 esperando. Yo creo que la consejera yo me alegro de que hagan esfuerzos, me alegro, ojalá. Ayer en un tenso pleno en la Junta General y como os digo, se está poniendo todo en el asador porque somos conscientes del Gobierno del Principado que hay que mejorar los tiempos. Claro, y luego hay otra perspectiva, perdón, solo un apunte, esa es la parte pública, la parte del estado de bienestar, que ojalá de verdad que vaya mejorando y cogiendo músculo y funcionando mejor. La parte privada a veces pone un poco los pelos de punta también, porque el sector de la dependencia, estuve en una mediación de desbloqueo del convenio colectivo, es un sector muy complejo y muy intrincado. O sea, ahí hay 3 subsectores realmente, la parte residencial, la parte de ayuda a domicilio, que es pública y licitada a empresas incluso privadas, a través de adjudicación de contratos, y la parte de centros de día. La parte residencial, ahí hay fondos buitre, fondos de inversión, bueno, yo iba a decir grandes empresas... Es evidente que la dependencia está muy relacionada con el tema de los cuidados. Dan para un programa monográfico sobre ello, así que no lo descartamos en un futuro próximo a hacerlo. A mí me gustaría apuntar que es que al final
lo que se está viendo es que no hay un reconocimiento social del cuidado. No hay ese cambio cultural que debiera de haber, no hay esa transformación, y es porque, además, estamos en un mundo que cada vez es más violento. Entonces, desde los poderes fácticos, desde las redes sociales, se está haciendo una presión, invirtiendo mucho dinero para ello, y ahora que se había empezado a visibilizar, faltaba que se diera el reconocimiento ese. Y daros cuenta, fabricar armas está considerado un trabajo. Un trabajo, genera dinero, grandes empresas están ahí, pero cuidar, que es algo que vamos a necesitar todos, no. Entonces, esto creo que como sociedad debemos de empezar a plantearnos... Vamos a hablar ahora de un colectivo concreto. Luego hablaremos de la diferencia entre el trabajo del hogar y el trabajo de los cuidados. Pero vamos a ocuparnos ahora de las trabajadoras del hogar. Y digo trabajadoras porque son fundamentalmente mujeres. Son uno de los pilares invisibles del sistema de cuidados. Según el Ministerio de Seguridad Social, en Asturias hay más de 7.600. En femenino, porque el 96% de ellas son mujeres. Pues sí, Asturias cuenta con 7.623 trabajadoras, 7.325 son mujeres y solo 298 hombres. Eso dicen los datos oficiales, pero hay un 20% adicional que sigue sin cotizar. Alrededor de 1.465 empleadas aún no cotizan a la Seguridad Social. El número de empleadas del hogar en Asturias ha descendido, vemos un 15% en la última década. En estos 10 años, el contrato se ha encarecido más de un 80%, pasando de unos 930 euros a cerca de 1.700. En ese mismo periodo, el pago de las cotizaciones ha aumentado desde los 172 hasta los 307 euros. Y además el salario mínimo se ha elevado más de un 60% desde 2018. Pasaron de pagar 88 euros a la Seguridad Social, porque solo tenían derecho a lo que era la pensión, no tenían derecho a ninguna otra cosa, a pagar pues como un trabajador normal o una trabajadora normal y coger y pagar 300. Que tengan ventajas fiscales sería lo mejor. Que aunque tengan dos pagadores es una situación especial, pagar el mínimo posible a Hacienda, si no tenéis la obligación porque no llegáis a... no la hagáis. Un poco más de seguimiento a la hora de los registros de jornada, por ejemplo, que por ahí puedan pillarlos. Claro, los empleadores se niegan a hacer la evaluación de riesgos. Mayoritariamente las que llaman internas, las que son a jornada completa para un domicilio, normalmente suelen ser casi todas migrantes. La llamaron de domingo y le dijeron: mañana no vengas a trabajar, no vengas más. La contrataron a través de las monjas, ¿vale? Está sin asegurar. No cobraba, no trabajaba la jornada completa, pero no cobraba ni el salario mínimo, ni tenía nada, o sea, nada, ni derecho a protestar. Dentro de este sector, el de las trabajadoras del hogar, ha crecido el número de empresas privadas. Una de ellas es Adite, con sede en Gijón, que lleva 22 años ofreciendo ayuda a domicilio y servicio doméstico. Begoña Pascual es una de sus propietarias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Empresas como la vuestra están logrando profesionalizar al menos un poco unos trabajos que tradicionalmente estaban ocultos? Poco a poco el sector se va profesionalizando, aunque todavía hay muchas personas que llevan toda la vida trabajando en este sector, pero que no tienen ninguna titulación, pero sí muchísima experiencia. Hablábamos antes de esos porcentajes dentro del sector de los trabajos domésticos profesionalizados. ¿Hay hombres en vuestra plantilla? Sí, aunque son una minoría. Algunos domicilios nos solicitan un varón para hacer el servicio, porque hay que cuidar a un hombre o se requiere una mayor fuerza física. ¿Cuál es el perfil de vuestra plantilla, sobre todo esas empleadas mujeres? Tenemos de todo, pero es verdad que la mayoría está entre 50 y 60 años y es verdad que la mayoría son extranjeras. Respecto a esas cuestiones, no sé si os habéis encontrado o os encontráis habitualmente con clientes que tienen ciertas exigencias, o voy más allá, prejuicios. No es algo habitual, pero sí que es verdad que a veces nos solicitan personas españolas para trabajar. Hace años era muchísimo más habitual, hoy en día eso ya está cambiando. Nosotros siempre le decimos lo mismo al cliente. Al final, para nosotros lo más importante es la persona, no la nacionalidad ni el color de piel. Al final todos queremos lo mismo en un domicilio, una persona de confianza y que trabaje bien. Y respecto a las trabajadoras, no sé si os trasladan dentro de esas experiencias pues algunas situaciones incómodas, actitudes poco educadas por parte de los clientes. No es algo habitual, alguna vez puede pasar, pero nosotros también trabajamos con un perfil de personas que tienen un deterioro cognitivo, por lo que los trabajadores tienen que estar un poco preparados para cualquier tipo de situación.
Llevábamos hablando de que lleváis más de 2 décadas en este sector. No sé si apreciáis, lo mencionaban antes en la mesa, la llegada al sector de otras sociedades ajenas a los cuidados. Me refiero a esos fondos de inversión, grandes constructoras, incluso cadenas hoteleras, que se meten en este sector de los cuidados aprovechando esta demanda social. En Asturias casi todos somos empresas locales. Más que la entrada de grandes fondos, lo que nosotros estamos notando, lo que más afecta al sector, es la economía sumergida. Todavía hay domicilios que tienen contratado un trabajador sin asegurar. Esto al final nos genera una competencia desleal y una desprotección para el trabajador. Pues son cuestiones que ahora trasladaremos a la mesa. Begoña Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Pues esta es la experiencia en un sector complicado en el que cada vez más están entrando grandes empresas y en el que la legislación ha cambiado en los últimos años. No sé, Vanessa, si se ha notado una mejora en la situación de este colectivo gracias al endurecimiento de los requisitos, por ejemplo, para contratarlos en hogares, en viviendas, ¿no? Hombre, mejoras hay. Se ha avanzado y nos queda muchísimo para avanzar, como en todo lo que tiene que ver con igualdad y en todo lo que tiene que ver con trabajos realizados mayoritariamente por mujeres. Al final es un poco lo que decía Carmen, es visibilizar esa importancia de los cuidados, y cuando tú crees que algo es importante, lo remuneras de forma adecuada. Por eso es tan importante reconocer los cuidados, para que las mujeres, que son las que mayoritariamente ahora los están realizando, tengan unos sueldos dignos y unas condiciones laborales adecuadas. Hay que dejar claro, y antes lo decía, yo creo que era Carolina, los cuidados no es lo mismo que las tareas del hogar. Y conviene que eso quede claro, porque a veces y además por el mismo precio se contrata a una persona que se cree que hace las dos cosas, pero no tiene por qué hacer las dos cosas ni saber. Te agradezco, Nacho, que me des pie, porque antes hice una cita textual de una cuidadora que decía "no soy tu chacha", era una cita textual de la falta de reconocimiento de su profesionalidad, de su formación. Es una persona que está formada, que está cualificada, certificado, aunque sea muy básico oficialmente, y que no se distingue bien desde el usuario, que es cuidadora, que se aplica un convenio colectivo, de que es una empleada de hogar que no tienen convenio colectivo, y por tanto estamos hablando por eso del último escalón trófico, ¿no? del trabajo más precario. Y que hacen tareas muy diferentes. Correcto, exactamente, pero es que yo veo, incluso, no te digo en el usuario, en el titular del hogar familiar que tiene que contratar a una empleada de hogar para hacer, y hablo de empleada directamente porque los hombres son los choferes y poco más, los jardineros, las que limpian, friegan, cuidan los niños, van a la compra, cocinan, son mujeres. Claro, no es que no lo distinga la persona que contrata, que está contratando dos profesionales diferentes, y vamos a hablar de profesionales porque yo estoy muy de acuerdo con que hay que profesionalizar el trabajo doméstico también. Y no sé, hay por ahí ideas a propósito de eliminar la contratación directa y que sea siempre a través de una empresa de servicios, porque eso garantiza también otra cosa que luego diré muy brevemente. Entonces, no es que el usuario no lo distinga, es que yo discuto a veces con profesionales de lo mío que no tienen muy clara la frontera entre la relación laboral especial del empleo de hogar y los cuidados. Sí. Y a lo mejor pues están contratando a una persona que cuida, pagándole lo que dice el decreto de salario mínimo para la empleada de hogar. Pero, perdonad, es que hay un convenio colectivo que reconoce las condiciones laborales, que tampoco es que sea la bomba, pero desde luego sí tiene el soporte normativo de norma convencional. Yo tengo aquí un código de trabajo, una norma aplicable a los profesionales del cuidado. Eso por un lado. Y luego, de cara a profesionalizar, para elevar el valor, porque claro, al final estamos hablando del valor del trabajo, que eso tiene que ver también luego con la brecha. ¿Por qué los trabajos feminizados se pagan menos? Siempre, sistemáticamente. Y curiosamente, en el sector feminizado, donde entran hombres, empiezan a subir, a presionar al alza los salarios. Esto lo explican los economistas, yo no lo sé porque es así, pero es así, y está medido. Entonces, ¿sería una idea, pregunto, para profesionalizar y evitar el efecto boomerang que tiene el elevar las condiciones y las exigencias legales del trabajo de empleo de hogar? Porque claro,
no podemos pensar que el que contrata a un empleado de hogar es una empresa. Es que no es una empresa, es un particular, es una ama de casa, normalmente es otra mujer que contrata a mujer. Y a lo mejor es una mujer con una economía ya precaria y a lo mejor pues con medios, sin medios tecnológicos, medios digitales y sin una economía boyante. Entonces, me parece necesario, imprescindible, y aplaudo que se proteja la salud de las empleadas de hogar. Pero tú no puedes decirle a una ama de casa, que ya no es mi madre porque mi madre ya no puede, pero que puede ser una persona parecida a mi madre, que no ha manejado en su vida un ordenador, que va a hacer la evaluación de riesgos con una app digital desde casa. O sea, por Dios, vamos a hacer las cosas con un poco de cabeza. Entonces, se sube el salario mínimo, se sube las cotizaciones porque ya cotizan por desempleo y por fondo de garantía salarial, se refuerzan los deberes de protección de la salud de manera también poco eficiente porque no puede ir la inspección de trabajo, con lo cual tampoco va a haber una sanción, un efecto, bueno, dicen que sí. Entonces, yo abogaría por profesionalizar y que la contratación no pueda ser directa por el titular del hogar, sino que sea a través de una empresa de servicios. Habéis hablado de la brecha salarial, no hemos hablado de ello porque no tenemos tiempo para todo, pero ahí sigue Asturias, además, entre las comunidades con una brecha salarial más elevada. Es que todo, al final, lo que estaba diciendo ya, que cómo interesa que se desdibuje y que todo lo que es lo femenino se desdibuje y entre en un saco. Pasaron cosas curiosas cuando se aplicaron leyes como la de titularidad pública en la zona agraria, que de repente en Asturias solo, no sé si fue un 90 y pico % de las propiedades, de las explotaciones agrarias, de repente eran de mujeres. En cuanto hubo un incentivo económico, de repente, que eran realmente las que estaban trabajándolo. Entonces, la brecha salarial se ve, mira, una compañera sindicalista lo explicaba todavía estos días en unas charlas que hicimos de igualdad. Para que veáis la brecha salarial, que no es solo que en el mismo trabajo se pueda cobrar diferente, que bueno, ahí entran los pluses y demás. Ya es el tipo de trabajo. Un trabajo como desde una empresa, o sea, contratado desde la entidad pública, de auxiliar de limpieza. Al auxiliar de limpieza suelen ser hombres, tienen un sueldo ya, una categoría, la C2 me parece, que es una categoría funcionarial, tienen pluses de peligrosidad, de no sé qué más, y no se les exige nada más que el grado escolar. Auxiliar a domicilio, servicio auxiliar a domicilio. Tienes que tener una formación, tienes que tener coche propio, tienes que tener actualizado tu informe de menores, o sea, se les exige y cobra bastante menos porque no entra dentro ni siquiera de esa categoría funcionarial. Entonces, bueno, la brecha salarial también se suma ahí. Un 20% aproximadamente en Asturias, hay varios estudios, pero bueno, podríamos... Aparte de la temporalidad, nosotros los trabajos a los que podemos acceder, al final son trabajos que son contratados por horas y que no trabajas ni siquiera todo el año. O las renuncias que haces en tu carrera profesional para dedicarte al cuidado, que eso al final te va a repercutir en una pensión más baja. Y al final eso también es parte de la brecha salarial. El plus de la disponibilidad, que no lo tienes. Bueno, claro, es que tenemos que ir terminando y me gustaría hacerlo enlazando con algo que contábamos al principio, con la opinión de los jóvenes expresada en algunas encuestas y con una reflexión de futuro, junto las dos cosas. En los últimos años hemos avanzado en España en materia de igualdad, en materia de feminismo, pero viendo estas opiniones, ¿ese avance puede no ser ya imparable? Una de las... Y esto ya os lo pido a modo de reflexión, porque tenemos que ir terminando. Precisamente el 8M este año en el Principado de Asturias lo dedicamos a eso, a la igualdad motor de democracia. Y una de las reflexiones que hacíamos es que a lo largo de estos años son muchos los avances que hemos conseguido, muchos los retos y sobre todo también muchas las resistencias que tenemos ahora. El movimiento feminista sí es imparable, pero sí es verdad que además hay determinados partidos políticos que lo están poniendo encima de la mesa. Los derechos, una vez que se conquistan, también se pueden perder. Y hay, como digo, hay partidos políticos que no tienen ningún tipo de problema en decir que esos derechos sí los podemos perder las mujeres. Yo es que además creo, si me dejas para cerrar, que creo que todo este desvirtuamiento que existe tanto del feminismo como ya de hecho de siempre del trabajo de los cuidados, viene detrás el que quieren que las mujeres desaparezcamos del espacio público.
nos quieren silenciadas, hay una violencia brutal desde las redes, de una violencia brutal a la gente que da un paso adelante tanto en partidos políticos, en ciertas profesiones, y luego eso se desvirtúa también lo que significa el cuidado. Nos quieren en casa otra vez, confinadas, relegadas, sin hablar, calladitas estamos más guapas, pero no hemos aprendido lo que son nuestros derechos, sabemos que organizadas podemos seguir peleando por ellos, ahora toca una época de resistencia y bueno, hasta que los consigan todas. Sí. ¿Compartes este optimismo? Bueno, yo diría que nos vienen tiempos difíciles, pero no solamente para las mujeres. Si miramos, por ejemplo, otros países donde la extrema derecha está ocupando el poder, vemos que las conquistas evidentemente no son para siempre, y más desde el feminismo lo sabemos, porque nosotros siempre hemos tenido que estar en constante lucha permanente, ¿no? Ese concepto de lucha permanente. Pero yo, fíjate, voy a hacer una reflexión sobre los cuidados. Si todas estas cifras que hemos dado y todas estas mujeres que están trabajando en la sombra de forma oculta, sin derechos, mañana se monta una empresa y todas pasaran a trabajar y cobraran por eso, por su trabajo, ahora mismo sería la primera multinacional del mundo. Que se colectivicen. Efectivamente. Entonces yo creo que hay que dar un paso para visibilizar a todas las mujeres y especialmente en las áreas rurales, porque no queremos hablar de dependencia, pero muchas realmente se asumieron precisamente el trabajo de cuidados, porque ya lo hacían, para cobrar un poquito y poder cotizar, que esa es también la perversión de la ley. Última reflexión. Yo lo último es que no me tal vez lo que más me preocupa de todo, ¿no? En qué medida frente a un discurso coherente, racional, comedido, inteligente, ilustrado, tiene más fuerza la violencia en las redes y la violencia en ciertos medios y la violencia en los discursos en según qué lugares, porque yo, que siempre digo, no tengo hijos, tengo una visión muy parcial de la juventud, que son mis alumnos de cuarto de Derecho, y siempre digo, bueno, esto es el top, porque además ya están en cuarto, quiero decir, ya son señores y señoras formados, que ya son prácticamente egresados, es gente que les hemos intentado trasladar valores, principios, reglas, directrices, en la medida de posible desprovistas de eslogans ideológicos, y sin embargo a veces percibes que permea ese tipo de mensaje por encima de la ilustración. Entonces, a mí esto sí es verdaderamente lo que más me Las redes, sus preocupa. luces y sus sombras, otro tema para monográfico. Otro día, otra lista. Gracias a las cuatro por habernos Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Les recordamos la cita del 8M de este año, la manifestación el próximo domingo, 8 de marzo, en Villaviciosa. Y les agradecemos que nos hayan acompañado. El próximo miércoles volvemos a la misma hora aquí en TPA. Hasta entonces.